Saludos amigos, saludos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo. Gracias, además tenemos a su disposición toda nuestra plataforma digital. Muchas gracias por estar con nosotros. Se lo agradecemos de verdad muy sinceramente. Bueno, señores, en el día de hoy yo quiero continuar, si ustedes me lo permiten, lógicamente si me lo permiten, quiero continuar con el análisis que he venido haciendo alrededor de los resultados electorales del domingo, de las votaciones del domingo. Y quiero hacerlo de la mejor manera. Yo digo que probablemente la mejor forma de abordar este tema es desde el punto de vista esencialmente técnico, tanto en política como en mercadeo político. Le dicen marketing político. Y quisiera reflexionar con ustedes los resultados electorales y las consecuencias que a mi modo de ver van a tener. Lo primero que quiero señalarle a ustedes, quizá darle este dato, es que el Partido Revolucionario Moderno obtuvo el 50% de las votaciones. Quiere decir que de cada 2 electores, uno de ellos votó por el Partido Revolucionario Moderno, pero obtuvo además el 10% de sus aliados. Yo creo, y no soy muy, no archivo tanto informaciones de esta naturaleza, pero creo que no ha sido muy común que aliados aporten un 10% a las votaciones, como lo han hecho los 22 partidos políticos que estuvieron aliados al partido de gobierno. Entonces ahí el partido logra el 60% de las votaciones. El Partido de la Liberación Dominicana alcanzó 786.785 votos, 15 alcaldías y 36 directorios municipales. En el año 2020, en las elecciones del 2020, el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo 65 alcaldes y 119 directores, de manera tal que podemos decir que tuvo una baja significativa porque de 65 alcaldes bajó a 15 y 36, tiene 36 directores de 119 que obtuvo hasta el domingo. Por su lado, el Partido Fuerza del Pueblo obtuvo 520.352 votos, 6 alcaldes y 36 directores municipales. En el año 2020, la Fuerza del Pueblo no logró ningún alcalde ni ningún director, sino que obtuvo 3 directores y un alcalde como consecuencia de renuncias de esos funcionarios edilicios de sus partidos originales. Quiere decir que el resultado para la Fuerza del Pueblo es relativamente positivo, porque de 0 llegaron a 6 alcaldes y de 0 llegaron a 36 directores. Claro está, muy por debajo de las expectativas que crearon los líderes de ese partido. Esa es la realidad en sentido general. Ahora bien, la abstención electoral es un factor. Es posible, vamos a empezar diciendo que la oposición política, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, deben o están sumergidos en una reflexión de naturaleza política, que incluye un análisis desapasionado de la realidad que han vivido e incluye una ingesta de autocrítica y de mea culpa sobre lo que hicieron mal o lo que no hicieron bien. No solo basta en que usted culpe al enemigo o al adversario político de haberle propinado un golpe contundente en condiciones de inequidad en la participación electoral. No basta.
La gente no va a entender solo eso, como que nosotros somos perfectos, pero que el otro imperfecto, a causa de esa imperfección, nos dañó. No. Contribuye al debate, contribuye a la explicación, las falencias que se le atribuyen al partido oficial. Pero eso no puede ser definitivo. Nosotros perdimos porque el gobierno ganó. Bueno, no convence eso. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, es consuetudinario el guardar la basura debajo de la alfombra. Hay que decírselo a esa dirigencia política. Perdimos en el 2020, se dividieron, no hubo una explicación, un congreso después, no hubo una explicación debida, terminan las elecciones, pierden las elecciones, tampoco hubo un documento que pueda ser depositado en el Archivo General de la Nación, que explique por qué ese partido considera en un proceso de autocrítica, en un congreso nacional como el que efectuaron, las razones que entienden por las que perdieron las elecciones, sino que los atribuyen a cuestiones que se afloran. Por ejemplo, bueno, nos dividimos, se fue Leonel Fernández del partido y por eso perdimos. Así no, tampoco, así no. En el año 2020, el Partido Fuerza del Pueblo no fue el elemento fundamental para que el PLD perdiera. No, el PLD perdió porque perdió. El PLD perdió porque perdió la conexión, extravió la conexión con la colectividad nacional. Esa es la verdad. Pero no hay un documento que le pueda decir a los ciudadanos, miren, ellos hicieron una autocrítica, han prometido reencauzar esta situación, etc. Lo que hubo fue una gran dosis de rencor y de odio durante 4 años. Y extraviaron el camino. Hoy parece que van por el mismo camino. ¿Cómo así? Bueno, ya el partido, su comité político convocó a una reunión donde se analizarían, yo creo que debe ser más de una reunión, donde se analizarían las consecuencias de esta situación. Bueno, el secretario general, antes de comenzar, o no antes de comenzar, a medio término de esa reunión, a las 3 de la tarde, esa reunión probablemente comenzó a las 9 o a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde el secretario general, nuestro buen amigo Charlie Mariotti, en una improvisada rueda de prensa, supongo yo, inmediatamente el triunfalismo, vamos a ganar, el gobierno fue el culpable de toda esta situación y patán, y ya. Bueno, pues no tenían que seguir haciendo la reunión. Si el secretario general del partido, que se justifica, se entiende, o arengar a las tropas que están decaídas, que tienen la moral baja, un buen general le dice que no se preocupen, párense, que vamos a ganar. Eso es bueno, eso no es malo. Lo que pasa es que a la colectividad nacional y no a las tropas no se le habla así tampoco. La colectividad nacional tiene que poder convencerse de que, mira, lo que pasó fue esto y esto se va a arreglar ahora en mayo. Pero nos paramos y volvemos a seguir peleando con un solo brazo o le cortan una pierna. No te preocupes, peleamos con una pierna. No, tenemos que ver qué fue lo que pasó y hay que hacer una recomposición de la estrategia, porque indudablemente que la historia habla mucho de los persas y los atenienses eran, que un ejército de 300 hombres derrotó, o no derrotó, sino que peleó en forma heroica frente a un ejército de más de 10,000 hombres, pero perdió. Y le dijo el que iba a ser el vencedor, mis soldados son tantos que al levantar sus espadas tapan el sol. Y el que tenía solo los 300 hombres, le dijo, mejor todavía, pelearemos bajo la sombra. Sí, claro, pero perdieron. Ese es el punto que yo quiero señalar, de verdad. No es que, bueno, sí, pelearemos bajo la sombra, no hay problema, pero perdieron. Entonces, el tema objetivo es perdimos. Digamos, poniéndome yo al lado de los perdedores.
y el tema objetivo, y me pongo ahora al lado de los ganadores, ganamos. Es eso. ¿Quién ganó? El que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Las reflexión en torno a eso giran. ¿Qué vamos a hacer para mayo? Si usted hace lo mismo que en el 2020, no hay problema. La única autocrítica la formuló el presidente y líder de ese partido, nuestro buen amigo, el presidente Danilo Medina, que le dijo a la dirección del PLD, y no hubo consecuencias sobre eso, ustedes lo que buscaban era dinero y ventaja. Los PLDistas querían estar ellos en el poder, querían estar ellos en puestos públicos y sus familiares también. Y cuando se les pedía que hicieran diligencia de naturaleza partidaria, querían dinero. Eso lo dijo Danilo Medina. Y no hubo consecuencias. Si hubiese sido Juan Bosch, votan hasta la sombra del que esté ahí. Todo el que no, el que violente los métodos de trabajo del partido es para afuera que va. Lo hubiese hecho. Pero se quedó así y se repitió la historia. No se repitió la historia en decir que lo que querían era dinero, sino la historia en no producir una autocrítica que fuera fecunda. El que en su casa, y usted dice, mira, yo estoy haciendo esto mal. A partir de mañana yo lo voy a hacer de esta manera. Seguro que si su autocrítica es sincera, usted camina a recomponer lo que haya sido descompuesto. La realidad nacional, lo dijo la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la OEA, la realidad de las elecciones. Nada, las votaciones se matizaron por compra de votos y baja asistencia, alta abstención. Hay algunos maestros de la comunicación, analistas políticos, que dicen que no, que al contrario, se votó más que en elecciones anteriores, que solo fue un 53%, pero que si se le resta tal, si le quita tal, todo eso cada quien va a utilizar esas estadísticas conforme a sus intereses. Ahora, en el caso del partido Fuerza del Pueblo, que al momento que yo estoy hablando con ustedes, la dirección política de ese partido no se ha pronunciado alrededor de los resultados electorales, no hay dudas de que, aunque tienen un saldo positivo neto, oigan la expresión, saldo positivo neto, aún así, visto frente a las expectativas, el resultado es devastador. Es lógico que también ese partido se sumerja en un proceso de reflexión, de crítica y autocrítica. Es lógico que el presidente Leonel Fernández tenga que reflexionar mucho, pensar mucho alrededor de cuál es el escenario que le toca actuar a partir de ahora y por los próximos 3 meses. Yo le quiero decir a ustedes, a propósito de eso, no le puedo decir que la Fuerza del Pueblo ha hecho algo mal o lo ha hecho bien. Yo creo que los resultados indican que las cosas no estuvieron bien y que hay que ver dónde fallaron. Lógico, en toda matemática usted le resta las falencias que usted le atribuye al adversario. Bueno, compraron votos, bueno, invirtieron una cantidad impresionante de dinero, etcétera. Que de eso me voy a referir. Pero sin embargo hay que hablar. Algo pasó. Yo le dije a ustedes desde antes de las votaciones que el discurso de la mentada Alianza RD era difuso. Era un matrimonio por conveniencia para obtener un visado sin que las parejas siquiera se miraran de frente. Cuando el cónsul vino y le dijo, ven acá, pero ¿dónde están las fotos donde ustedes se ven en las playas, donde ustedes se ven hablando bien? Fue al final que elaboraron un relato alrededor de que sí, estamos unidos. El presidente Fernández fue a Santiago, le levantó el brazo al candidato de Santiago, a la alcaldía. El presidente Medina le levantó el brazo a su compañero de partido aquí. El presidente Medina no fue fue a Monteplata. También el candidato era de fuerza del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en efecto al presidente Medina no se le vio levantar las manos, que yo sepa,
a ninguno de los candidatos del partido Fuerza del Pueblo. Pero bueno, eran fotos para llevar al cónsul. En este caso el cónsul es el pueblo dominicano, que no aceptó ese discurso porque las fotos se veían con mucha pose. No hay ninguna alianza, es la verdad. Y esa es parte de la autocrítica. No se tienen confianza, se creen infieles. Y eso, le digo yo antes de irme al cambio, al día de hoy, quisiera decirlo con mucha propiedad y categóricamente, al día de hoy, la reelección del presidente Luis Abinader está asegurada, a menos que no se produzca un estado de verdadera introspección de los partidos que perdieron las elecciones. Vámonos a un cambio y volveré sobre el tema. Miren, señores, gracias por estar con nosotros, gracias por soportarme en este momento que estoy haciendo un análisis lo más descarnado posible. No se lleven de lo que yo digo para decir, míralo cómo está ahora, se vendió o no se vendió, se compró o qué sé yo. No. Traten de analizar todo lo que les digo, discútanlo y me pueden escribir por redes y yo les respondo con mucho gusto. Yo creo que ya es tiempo de que los analistas políticos, entre los que me incluyo yo, nos dejemos de paños tibios y digamos las cosas como son. Miren, el presidente Leonel Fernández dijo una gran verdad hace un tiempo. Él dijo, ningún gobierno se reelige en medio de una crisis económica. Le mandó ese mensaje al gobierno y el gobierno lo asumió y dijo, es verdad. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, vamos a poner lo que hizo el gobierno. El gobierno lo que hizo fue guardar la crisis económica para otro tiempo, financiar la vida dominicana con endeudamiento público, eso quiere decir financiar el déficit fiscal. Una crisis tiene múltiples facetas, pero una crisis se expresa claramente en la relación que tenemos todos los ciudadanos con los medios de producción, lo que producimos frente al mercado. Es decir, yo trabajo, gano tanto, cuando yo voy al mercado a comprar, yo quiero tener un carro, no me es posible, yo quiero tener esto. Otros que están en peldaños más bajos están hablando de mi comida, yo quisiera tener 3 comidas, ahora nada más tengo 2. Y los otros que están en el último tramo de la miseria, sobrevivir cada día, salir a la calle a ver dónde yo consigo un pedazo de plátano para mi familia y algo que no que le satisfaga, sino que le permita sobrevivir. Entonces, cuando una crisis económica se vuelca fuerte, lógicamente los resultados electorales, la relación de la población con quienes les gobierna se vuelve difícil. Y los resultados electorales generalmente son adversos al gobierno de turno. Eso ha pasado en toda parte del mundo. Eso es matemática pura, matemática política. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver. El déficit fiscal del ejercicio del presupuesto en este momento es de 3.5, alrededor de 3.5 en proporción al Producto Interno Bruto. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, el gobierno, le voy a decir algo, el gobierno contrató un préstamo de $100 millones para el programa Supérate. ¿Ustedes creen que fue que llegó el padre Cipriano o el Papa y dijo, miren, tenemos que ayudar a todos los pobres, vamos a coger este préstamo para ampliar nuestro programa de asistencia social? No. Se tomó $100 millones en un periodo electoral. Y le quiero decir, miren, el gobierno, déjame ver si yo anoté esto, desembolsó en 40 días 54.132 millones de pesos provenientes de empréstitos, de deuda externa. 54.132 millones son, en términos redondos, 1.000 millones, casi 1.000 millones de dólares. Casi 1.000 millones de dólares. Si lo desembolsó, quiere decir que se llevó a la economía. Entonces, la crisis lo que hizo fue que se pospuso.
Y yo quiero decirle a ustedes, y no sé si la oposición lo entendió así, a esta economía le están ingresando más de 40,000 millones de dólares al año. ¿O quiere que otra vez yo le diga de dónde viene? Nada más le voy a poner algunos. Le voy a poner 20,000 millones entre turismo y remesa. 20,000 millones. Solamente ahí hay 20,000 millones. ¿Ustedes saben cuál es las reservas internacionales del Banco Central? 15,000 millones. Y solo de 2 sitios a la economía le ingresan 20,000 millones. Si usted pone las exportaciones, 10,000 millones, son 30,000. Si usted pone la zona franca, la parte que se queda en la República Dominicana, serían 6 o 7,000 millones. Y si usted pone la inversión extranjera directa, que son 4,000 millones, ahí están los 40,000 millones. 40,000 millones de dólares le ingresan al país. Entonces, no hay una crisis descomunal en la República Dominicana. Y yo no lo digo porque sea ni bueno ni malo. Yo no quiero que haya crisis, obviamente. Pero yo no lo digo eso. Yo lo digo es porque si usted va a abordar un escenario, usted tiene que decir, miren, tenemos una desventaja. No hay crisis cruenta. Oigan la palabra que uso, porque me va a decir ahorita que yo digo que todos estamos bien. No hay crisis cruenta. El Banco Central ha ejercido un control inflacionario. Otra cosa que quiero decirle, decir que la inflación está en 3.43% no quiere decir que la gente de los quintiles 1 y 2, es decir, de la canasta familiar 1 y 2, de la más pobre y de la menos pobre, pueden con 23,000 pesos, que es el ingreso que tienen promedio, y el otro menos de 30,000, pueden vivir holgadamente. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el control de la inflación, que es el índice general de precios, controlado a 3.43, muy por debajo, o por debajo, no muy por debajo de la meta de que se propone el Banco Central, es también una situación de que dice que la economía dominicana no es la economía de Argentina, no es la economía del Ecuador, no es la economía de Perú, no es la economía de Venezuela. Pero eso hay que verlo objetivamente. No es que usted diga, yo voy a decir que esto se está llevando el diablo a todo el mundo. No. Yo voy a insistir en la parte que el gobierno está actuando mal y voy a trabajar en torno a una situación que no me va a aportar el activo electoral que yo requiero, sino que lo voy a buscar de un debate mucho más profundo para que la gente entienda lo que está pasando. No pasó eso. No, esto está... Entonces el adjetivismo está dañando a la oposición. Si yo digo, como dice frecuentemente nuestro amigo Abel Martínez, este gobierno está zarando al país. Bueno, ¿qué es eso? Eso puede ser un insumo rápido para crear un tipo de percepción, pero eso no puede ser sustentar una plataforma estratégica en términos electorales. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuándo va a haber la crisis cruenta? Después que terminen las elecciones de mayo. ¿Por qué va a haber una crisis en la República Dominicana? Ojalá que no, pero se prevé. Bueno, porque el gobierno va a tener sí o sí que encaminar una reforma fiscal. Una reforma fiscal siempre convulsiona a todo el nervio, a todo el tejido económico y social de la nación. Y no va a ser ahora un parche, tiene que ser... ¿Ustedes no se acuerdan un diciembre que el presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, querían insertar una reforma fiscal que por poco aquí se voltea la nación con la cabeza para abajo? El presidente inmediatamente dejó eso así. Ahora, las condiciones económicas de la República Dominicana no le permiten al presidente tener ni un minuto más después del 16 de agosto para imponer, promover o lo que sea una reforma fiscal amplia, que va a afectar a distintos sectores de la economía. Es más, ya los técnicos del gobierno están trabajando en eso. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que ser más cercanos a un discurso más técnico, electoral, y también más realista en términos políticos. Si un partido dice, mira, nosotros sabemos que si hay crisis, el gobierno no se reelige, pero la crisis se puede posponer. No pensaron en eso.
Señores, lo que se ha repartido, aquí se ha repartido más dinero a los sectores que están del otro lado de la verja de la miseria que la cantidad de familias que están del otro lado de la verja de la miseria en 40 días, con sus 40 noches. Entonces, ¿cuál es la parte que yo estimo que el gobierno logró también afianzar su poderío electoral? Bueno, la unidad. Señores, ustedes, el PRM tuvo riesgo de ser penetrado por la crisis partidaria. Ahí estaba el que dice, el que dijo, entren todos, tiró un San Antonio, a Ramón Alburquerque. Ahí estaba nuestro amigo Guido, que hizo un periplo nacional e internacional en todas partes, intentando llevar ideas, según su punto de vista, progresista al partido. Ahí estuvo la senadora del Distrito Nacional que la despojaron de su candidatura y se creó un ruido importante. En cada uno de los casos intervino el presidente de la República, al punto que Ramón Alburquerque hasta lo abrazó en público, después de haberle dicho que había que averiguar situaciones de naturaleza de corrupción, incluso involucrando al partido y al propio presidente, y lo abrazó. Señores, ustedes han visto a Danilo Medina y a Leonel Fernández, siquiera que él esté, por ejemplo, en San Carlos y el otro esté en Villa Francisca, en la capital, diciendo, bueno, mira, están cerca, uno está ahora mismo en San Carlos y el otro está en Villa Francisca. No lo han visto. ¿Cómo se puede ganar unas elecciones con una alianza traumática, difusa, filistea? No puede. Y se lo digo. Ya está bueno de uno, se lo digo para que sepan por qué van a perder las elecciones. Si siguen así, yo aconsejaría que mejor ni siquiera fueran a las elecciones, porque la derrota va a ser más fuerte que la que tienen ahora. Se lo digo con toda honestidad. Es importante decirle eso. El gobierno no va a hablar de crisis económica. Este país tiene una estabilidad cambiaria relativa. Está 60 por 1, está 60 por 1, 58, 57 por 1 el dólar, por varios factores. Uno de esos factores es internacional. Pero un factor es porque requieren que el turismo tenga ventaja en la generación de los dólares que produce, que los exportadores tengan ventaja en la generación de los dólares que producen, que las zonas francas, cuando invierten en todo, en pago de empleados y en compra de materia prima local, tengan también ventaja competitiva con sus dólares. Y se trata de que los importadores compran caro y por eso es que se presiona el índice general de precios, porque el dólar se pone relativamente caro cuando se trata de importar, pero relativamente ventajoso y productivo cuando se trata de producir dólares. Esta es una economía de servicio. Esta es una economía que bifurca, vamos a decirlo así. La economía del postre, nosotros somos grandes exportadores de tabaco procesado, le hemos agregado valor al cacao, que ha estado, por cierto, en dificultades, con cacao orgánico, no lo hemos industrializado debidamente. El azúcar, mantenemos, fue un golpe rudo que se le dio al Central Romana, pero Central Romana tiene el mercado internacional y es el principal productor privado de azúcar. Tenemos las minerías, que ahora se repuntó el oro, vinculado con los servicios y vinculado con un fenómeno que tienen países como el nuestro, que son las remesas, que la misma miseria por la que se fueron millones de personas de la República Dominicana, no digamos miseria, sino digamos desigualdad en el mercado laboral, que se van millones de personas. Esos millones de personas desde fuera contribuyen a la estabilidad macroeconómica de la nación, remitiendo a la República Dominicana más de 10.000 millones de dólares al año. Yo aprendí de los clásicos, no solamente de los clásicos internacionales, no quiero decirle todos los nombres de todo, pero también de la forma de analizar la política y la economía de Juan Bosch, que para cualquier juicio de naturaleza política uno tiene que estudiar
muy firmemente, muy adecuadamente, muy objetivamente las condiciones materiales de existencia de una sociedad determinada en un momento históricamente determinado. Y ahora mismo lo que yo le acabo de decir se corresponde con la verdad. Vámonos a un cambio y retornamos casi de inmediato. Muy bien, mis amigos y mis amigas, gracias de verdad por darnos esta oportunidad, este programa que yo lo tildo a veces de especial porque estoy hablando sobre un tema, voy a referir otro ahora de inmediato, conectado con lo que he estado hablando. Sin embargo, yo quiero informarles a ustedes que sí, cuando comience la campaña electoral de cara a las elecciones de mayo, vamos igual a darle oportunidad a los candidatos a senadores y diputados de todas las nomenclaturas políticas. Y haré un esfuerzo que sea también en condiciones iguales, relativamente iguales, porque no necesariamente va a ser uno más uno más uno, no, y relativamente iguales, que esta sea una tribuna plural. Eso quisiera yo. Creo que lo cumplí en relación a las elecciones municipales, independientemente de las preferencias que pueda tener el productor. Ahora yo quiero, cuando le hablé de economía y de la percepción que la gente tiene de la economía, miren una encuesta, que no pueden decir que es una encuesta sesgada, porque es una encuesta, le llaman barómetro, que se hace para América Latina completa, a través, auspiciada, patrocinada, financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la AID, o la USAID, como se le dice ahora. De manera que ahí ustedes no pueden decir, no, esto es lo que quieren tal cosa, no. Se llama como la economía frente a la democracia de la República Dominicana, algo así que tiene como título. La ofrecieron sus auspiciadores, ofrecieron los resultados durante un encuentro en la Universidad Pucamaima. Miren algunos datos relevantes que sustentan lo que yo acabo de decir sobre la economía. Es decir, hay una crisis económica, porque si no, nosotros no tuviésemos un problema de crisis de la deuda pública. Por más que se diga que la deuda pública en proporción al producto ha bajado, nosotros debemos una cantidad, hemos incrementado nuestro nivel de endeudamiento, tanto por vía de emisión de bonos como por vía de contratación de préstamos con organismos multilaterales, al punto, y yo creo que se le di ese dato el año pasado, que el 47% de la ejecución del presupuesto general del Estado al mes de enero se correspondía con pago del enero y febrero, me parece. No, enero nada más. Se correspondía al pago de los intereses de la deuda vencido a ese mes. Es decir, es alto el pago de los intereses. El 47% de todo lo que pudo manejar el gobierno central correspondió a pagar intereses de la deuda vencida al mes de enero. Es importante que le diga esto. Bueno, pues ¿qué pasó ahora? Bueno, la encuesta Barómetro señala que 1 de cada 2 dominicanos considera que el país tiene problemas económicos diversos, problemas económicos. Esos problemas económicos hablan de la inflación, esos problemas económicos hablan del desempleo y hablan del déficit de empleo de calidad, parte de otros problemas económicos. Es decir, el 50% de la población consultada dijo que su principal problema es económico. Algún tema económico, principal problema. Ya eso indica que hay en cierne una crisis económica, que el gobierno, como en su casa, si usted tiene capacidad de crédito, porque usted tiene 40 años creciendo económicamente, la economía dominicana tiene más de 40 años creciendo a un promedio del 5% en proporción al producto anual. Es decir, toda la riqueza del país, contada en un año, ha tenido un crecimiento en promedio de un 5%, que es el potencial de crecimiento de la economía dominicana, en los últimos 40 años.
Sí, nosotros somos una economía en crecimiento, pero somos una economía, como lo dijo esta encuesta, como lo comprueba esta encuesta de Barómetro, una economía desigual, una sociedad desigual, muy desigual, una sociedad muy desigual, es decir, una sociedad que todo lo que, el activo que genera la economía va a parar a pocas manos y que no se refleja en obras que sean de bien común en sentido general. Eso es lo que dice la historia de la economía dominicana. Bueno, el 50% dice que tiene un problema económico. 1 de cada 2 dominicanos. Entonces, ya sabemos que hay una situación difícil que el gobierno ha podido soportarla, solventarla a través fundamentalmente de endeudamiento, y la economía, la macroeconomía en sentido general, se nutre por una profuso ingreso de dólares que yo le he señalado, más de 40.000 millones de dólares anuales. Para una economía como la nuestra es mucho. Y como decía un amigo mío, la mitad es mucho. Entonces, eso es importante. Lo otro que se señala es la percepción que tiene la gente sobre la corrupción. En el 2019, la gente, en la encuesta arrojó en el 2019 que el 59% de la población cree que todos los políticos, o al menos la mitad de los políticos, son corruptos. Esa percepción aumentó al 62% ahora. Es decir, después de 4 años del Ministerio Público Independiente de lucha contra la corrupción, la percepción es mayor al día antes del ingreso del presidente Luis Abinader y su equipo al gobierno, conforme a la encuesta Barómetro. Eso nos da a nosotros una idea de que la sociedad no ha dejado de tener las quejas fundamentales. Es igual con el término de seguridad ciudadana. Y sin embargo, los temas políticos, es decir, los temas políticos no son relevantes para la sociedad, como lo es el tema económico. Incluso el tema de seguridad ciudadana, que está a niveles altos en esa encuesta, no es más relevante que el tema económico. Por tanto, se mantiene correcta la tesis de que la economía es la que decide la política. Pero cuando usted logra ponerle una alfombra encima de percepción positiva a una crisis económica, pasa lo que pasó ahora en las elecciones generales. La gente no ha visto nada, mucho dinero en la calle, muchas ayudas sociales, subsidios a costa del endeudamiento público, como lo del combustible, como de la energía eléctrica, es decir, temas que se posponen para después que ganemos. Esa es la expresión. Y dicho esto, los partidos políticos, viene Charlie Mariotti y le dice a uno que no ha pasado nada, que dele para adelante. Y tenemos el silencio preocupante de Fuerza del Pueblo. Preocupante porque todavía no se han referido al tema. Veremos a ver qué pasa. Ahora, el viernes, si mantienen la alianza difusa, incluso le han dicho todos los técnicos en la materia de análisis político y de estas cosas, le han dicho, miren, es probable que no haya segunda vuelta. El que no ganó en primera vuelta, que se olvide que no hay segunda vuelta. Lo demostraron estas elecciones. Entonces, ¿qué es la impresión que a mí me da? Danilo está dispuesto a esperar 4 años más con tal de que Leonel salga del escenario. Leonel deberá entender que como salga de estas elecciones presidenciales, está su futuro político. Pero lo peor de todo lo que yo le estoy diciendo es que la democracia dominicana se va a requebrajar a consecuencia de los resabios pequeñoburgueses que se producen en los partidos, supuestos partidos progresistas de oposición. Nos quedaremos sin líderes de oposición, sin contrapeso. El partido
Revolucionario Moderno es, en sentido general, desde el punto de vista sociológico, un partido de centro derecha. Usted no tiene personas progresistas, mucha gente progresista en su seno, pero cuando usted nota su accionar desde el Estado, se da cuenta de que fundamentalmente es un partido que aprecia más el mercado que el estado de bienestar. O sea, que la fortaleza del Estado como tal. Da más prioridad, para eso están las alianzas público-privadas, por eso están las inversiones fundamentalmente en promover el mercado. Que eso es lo bien o mal. Yo no estoy diciendo que sea malo, yo estoy diciendo cómo se actúan lo que se denominan en la sociología política partidos de centro derecha. A veces camina un poco y se vuelve centrista, pero eso es a conveniencia globalmente. El partido está para promover el mercado, el Estado que dirige ese partido. Eso es lo que los otros, digamos que son centristas, generalmente también se han comportado en el gobierno como de centro derecha, con ropaje de izquierda, pero sí han tenido algunas acciones fundamentalmente en las reformas políticas, nuevas constitución, la reforma a la seguridad social, la reforma de tal y tal cosa, se han portado como de centro izquierda. Pero bueno, el país se puede quedar sin auténtico liderazgo político y vamos a tener vocingleros diciendo en una reunión, no ha pasado nada, esto vamos para adelante, ahora el que es mayo y qué sé yo cuánto, y nos van a tomar de nuevo de tontos. A quien le sirve el pantalón que se lo ponga. Muchas gracias, mis amigos, gracias de verdad por darnos esta oportunidad y no cansarse de estar con nosotros en este análisis que le acabo de hacer sobre los resultados de las votaciones del domingo. A reserva, como decimos los abogados, de volver sobre el tema, honorable magistrado. Os haré justicia. Nos vemos, señores, mañana.